De diciembre para acá, prácticamente te va que iba a ser la resolución. Y venido algunos trabajadores. Hola, buen día. Bueno, siempre uno piensa que no tiene nada de qué opinar o no va a opinar de nada, porque en definitiva el periodismo que yo hago es el de la no opinión, digamos, ¿sí? Como sería claramente muchos de los periodistas, pero que claramente se hacen llamar periodistas, ¿no? Obviamente el tema del día y la calandria no me deja opinar mucho. El tema del día era, bueno, vamos a decir sinceramente, el moco que se mandó con este tema de las criptomonedas, pero claramente hay muchos que le piden un juicio político. Y yo tengo que decir cuántos recuerdos, porque este muchacho que pide el juicio político en el CASI garroneaba hace unos cuantos años el sanguchito y venía en un Fiat 600. Hoy, sentado en el Senado, todo un señor y demás, la verdad, ya no necesita garronear en los terceros tiempos del rugby, en el CASI, y viene en un Mercedes-Benz. El señor sabe de qué me refiero, que fue un supuesto radical, bueno, digamos que es un radical de izquierda, y quiere pedirle juicio político a el presidente de hoy en día. Realmente sí, se mandó un moco por ingenuidad, un moco no sabemos por qué, pero se lo mandó, pero por lo menos vamos a averiguar si realmente quién es el que salame, digamos, aconsejó que él pusiera la cara en una situación como esta, porque además arribistas hay en todas partes del mundo, no solamente en la Argentina, y la verdad es que uno piensa que este tema de las cripto hay que estudiarlo bastante para entender un poquito más sobre el tema, no de las cripto solamente, del arribismo. Además, bueno, ella es un muchacho que tiene 56 años y que, en definitiva, entra al mundo de la inteligencia artificial y de la tecnología un poco tarde. Entonces, bueno, quizás como madre le diría, nene, frena un poquito. Pero yo me hago esta pregunta, ¿no? O sea, todos estos que le piden un juicio político y hablan del esquema Ponzi, no hablan del esquema Ponzi de Cristina Kirchner, que dando franquicias realmente a todos los amiguitos y a todos los aliados, donde el único gil que invertía era el Estado y nos hacía pagarlo a nosotros. Pero ella nunca se dijo, cometí un error. Dijo, esto es el lawfare, ¿viste? Bueno, digamos que pasemos a otro punto. Yo no hago una defensa de alguien, realmente cometió un error, lo dijo, pasemos la página y vayamos a otro lado. A mí lo que sí me gustaría charlar, digamos, es un tema que me sorprendió bastante con todo este tema de la agenda woke que hay en Europa y cómo a Europa la verdad, le corrieron el banquito, porque llegó Trump y la verdad es que le corrieron el banquito. El VP Vance habló en Múnich en la conferencia de seguridad y contó cosas que a mí me parecieron realmente espeluznantes al llegar al nivel de estupidez a lo que llegó a algunos países. Por ejemplo, el Reino Unido, que metió en cana a un señor que estaba rezando a una cuadra de un lugar que era un centro de abortos. Precisamente le pedía a Dios que le iluminara a esta gente en su creencia, obviamente. Pero ¿qué hicieron? La policía lo mete en cana, digamos, porque precisamente el tipo estaba supuestamente violando los derechos de los proabortos. Bueno, hay otro caso en Escocia que en este momento no lo recuerdo, pero el que sí realmente, claramente ayer una amiga me comenta que es el caso de los colegios en Canadá. Los colegios en Canadá, en los colegios secundarios, obligan, y digo obligan, y ahora explico por qué, básicamente a que una chica se vista de hombre y un hombre, generalmente, mayormente, los chicos, que se vistan de mujeres, para tener la experiencia realmente del mundo que es o femenino o masculino.
ir vestidos durante una semana al colegio y pensar o hablar porque podrían llegar a tener una disforia de género. El padre que se niegue o se abstenga va a ser amenazado, no va a ser amenazado, va a ser denunciado ante la justicia. Ya hubo casos, ya está habiendo casos de juicios, digamos, en Canadá. Pero esto realmente me dejó muda porque se ha llegado al mundo claramente de una estupidez más que absoluta. Podría conectarlo con un montón de comentarios ridículos, pero otra de las cosas que a mí me llamó la atención es a lo que se llegó y a la ridiculez, o yo diría el absurdo de la justicia argentina. Vi en las noticias un chorro con muy buen, la verdad que sinceramente tiene muy buen gusto, estaba en una playa, no estaba en los toldos, no estaba en la sombrillita común, no, estaba realmente en una reposera de buen nivel, chupando champán. El tipo estaba bárbaro con una tobillera electrónica. Supuestamente una tobillera que no le permite salir más de 50 metros de su casa. No sonó ninguna alarma, no vino ninguna policía hasta que una vecina lo denunció. Y denunció al 911 la presencia de este tipo en esa playa o en ese balneario, que el tipo estaba. Además, después se jactaba en las redes, en el Instagram, de que él tenía la tobillera y obviamente estaba en una playa disfrutando del mar y demás, cosa que probablemente ni la víctima que robó o quizás la víctima que mató no puedan jamás disfrutar de esa playa. Yo digo, ¿dónde estaba el patronato de liberados? Porque si no, o sea, con esta historia de victimizar absolutamente todo, y a todos los chorros victimizarlos y decirles, como ha sucedido con el caso de Morena Real, que evidentemente ha tenido supuestamente una infancia atroz en un departamento, en un piso en Belgrano, con una situación absolutamente desestabilizante que la lleva a la delincuencia, y que a los 26 años, ya con 2 hijos, uno está criándolo el padre y otro, no tenía las vacunas. Yo no voy a decir el caso de Morena Real, pero sí voy a hablar del caso de la justicia, porque ella no es la responsable de estos casos de justicia ridícula e inicua, digamos. Pero yo lo que sí le propongo, porque también Macron está en el tema, y el tema de Europa, que no se quiere quedar atrás con la inteligencia artificial, yo propongo un tema, porque el otro día dijeron que después que se vayan todos estos jueces, que medianamente pisan los 60 y pico de años, va a venir toda una generación con la cultura zafaroniana, educados en esas teorías abolicionistas, y las hay, y en algunos casos también perversas con el tema de la pedofilia. Pero yo lo que digo es un tema. Ya que estamos hablando tanto de inteligencia artificial, anulemos el patronato de liberados, utilicemos la inteligencia artificial para que esta gente que hoy está con una tobillera, realmente vuelva al lugar donde siempre tuvo que estar, en una cárcel, y que un juez que hoy le dio esa posibilidad, negándosela a otros también, abandone su puesto y que sea todo manejado por la inteligencia artificial. Porque si en definitiva no hay una justicia ejercida por los jueces de una manera como corresponde al concepto de víctima y victimario, y lo que es el concepto pedagógico de un castigo, y no un castigo corporal, es una pena a la que un juez tiene que plantearse y definir. Y por el otro lado, además,
si este tipo salió de los 50 metros de su casa y se hizo 400, 500 kilómetros, ¿la alarma no sonó en el Patronato de Liberados? Bueno, yo quisiera avisarle a, no sé, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, al ministro de Seguridad, que se fije, porque por ahí fallecieron todos los que están controlando y están los cadáveres, que retiren los cadáveres. Pero como en definitiva, si están fallecidos, ¿qué mejor que poner una inteligencia artificial directamente? Y qué mejor que la inteligencia artificial sea la que ejerza justicia. Porque la verdad, si todos estamos planteándonos en que la inteligencia artificial va a definir nuestras vidas, quizás en algún momento los argentinos podamos esperar que haya más justicia de parte de una inteligencia artificial que de un juez zafaroniano. Porque la verdad es que, por lo menos mi verdad, por ahí yo estoy equivocada, por ahí yo pienso y tengo un pensamiento viejo, pero no jodamos. Sinceramente, si el mundo va a ir a un tema de que a una persona que está rezando a una cuadra de un centro abortista lo ponen preso, estamos ya planteándonos cosas muy complicadas. Vance, en una de las párrafos, en uno de los momentos, argumenta un tema que a mí me hace acordar un poco al cuento de la criada, no ya a 1984, porque ahí sí estaría planteada la Unión Europea como organismo supranacional que gobierna una parte del mundo. No, esto me parece ya algo más absurdo todavía. Cuando la Unión Europea plantea que va a censurar las próximas elecciones de los próximos 15 días, porque plantea que hay una dirigente que está en alza y que responde a la derecha. Porque vuelvo a repetir, ¿por qué razón hablamos de ultraderecha y no hablamos de ultraizquierda? Porque poner preso a un padre que no quiere que la vistan de mujer a su hijo, eso es ¿ultra qué? Ultra estupidez, ultra wokismo, ultra de todo, ¿no? Y no sé si no fue un lapsus linguis el de Trump el decir gobernador al primer ministro de Canadá, pero uno viendo todo este tipo de cosas, nos empezamos a preguntar si el mundo va a ser dominado por esta gente y por este pensamiento. Un pensamiento que yo lo que diría es que no solo le corrieron el banquito, que a la Unión Europea, conducida por una persona, digamos, Van der Leyen, que está cuestionada en muchísimas cosas, por un montón de agendas que decididamente no puede cumplir y que por el otro lado, además, tampoco conoce ella, como que le iba a imponer una cantidad de aranceles a Estados Unidos, cuando en definitiva los aranceles que le cobran a Estados Unidos ya son bastante altos y que además no pueden ser cambiados. Pero yo me estoy disgregando porque realmente lo que veo es que están entrando en un fascismo exactamente igual, la ultraizquierda y este ultra wokismo, para censurar lo que un pueblo como el alemán va a votar. Lo mismo que se hizo en Rumania. O sea, digamos que lo que les está pasando a estos muchachos de Europa es más o menos lo que le pasó a todos los empleados públicos y a casi todos los que vivían del Estado y viven de la teta del Estado en la Argentina. No hay plata, no hay guita. Entonces, le cortaron el rollo desde Estados Unidos y ahora no tienen idea de cómo manejarse. A mí lo que me resulta de esto es que todavía, y lo que me sorprende, es que todavía haya gente que medianamente se considera inteligente, que da clases en la facultad, que viene de universidades importantes privadas y importantes públicas, que siga pensando que Bruselas es la capital a donde hay que ir.
porque Bruselas hoy y siempre, desde hace un montón de años que se creó la Unión Europea, es la capital de la burocracia. Claro, el gran problema que tienen ahora todos estos burócratas es de qué van a vivir si el papá Estados Unidos no te banca, no banca seguridad, no banca un montón de cosas. ¿De qué van a vivir? Y ahí está el problema, y ahí está lo que uno ve como un déjà vu, realmente, lo que pasó, lo está pasando y lo que pasó a partir de la elección de Milei. A quien no defiendo con este tema de las criptomonedas, eso es una realidad, porque él mismo no se defiende, porque quien pide perdón y dice que comete un error, es que realmente él mismo se da cuenta del moco que se mandó. Es así. Y eso es lo importante, que en la gente que realmente entiende que se cometió un error y llega a la conclusión y lo dice y no lo niega y nombra una comisión, quiere decir que tiene capacidad de cambio, que va a aprender de sus errores. Yo no estoy hablando ni de la perfección de un tipo ni de nadie, porque, vuelvo a repetir como siempre lo digo, los gobernantes son herramientas de cambio que utiliza el mundo o que utiliza el votante para gobernar un momento o un momento y una circunstancia de los países. No es más que eso. Ahora, digamos que el cuento de la criada se está apareciendo cada vez más en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si siguen jodiendo con todo este tema de los derechos, de todo un pensamiento que decididamente está destruyendo. Ahora, yo me hago esta pregunta: ¿por qué jodían con esto? Jodían porque había guita, jodían porque había plata. Esa es la verdad, porque sinceramente es lo mismo que pasaba en la Argentina. Mientras que venía un tipo como Massa y les tiraba guita, la gente no entendía. Ahora, hoy, el querido Kicillof les puede regalar todos los empleos públicos que quiera, les puede directamente, no sé, hacer todos los eventos públicos que desee, y los shows, y contratar equilibristas, y toda la milonga. Pero si ese mismo empleado público sale a trabajar y lo matan, o matan a su hijo o a su mujer, o ese mismo empleado público tiene que hacer una cola de 5 o 10 cuadras para pedir un turno en un hospital, o sus hijos van a escuelas donde contratan profesores con una idea muy especial de lo que es la educación, que terminan los chicos tocados o violentados, yo no sé lo que puede pensar ese empleado público. Bueno, voy a terminar porque, en definitiva, siendo un día no laborable, vamos a decir que lo pasen todos lo mejor posible y que, nuevamente, son mis ideas, lo que yo pienso, y creo que hay gente que tiene otras opiniones, pero también está basadas en ¿qué? ¿En el siglo XX? No sé, me gusta pensar que yo sí estoy viviendo el siglo XXI. Aunque sí, nací en el siglo pasado, eso seguro. Bueno, chau.